Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional 256 formulada por el ciudadano Víctor Castillo Neira contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejos y el consejero del CNM Guido Águila Grados por infracción a los artículos 139, inciso 3 y 5 y 159, inciso 1 de la Constitución Política y por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y encubrimiento personal tipificados en los artículos 376, 377 y 404 del Código Penal. Resumen, se denuncia porque Pedro Chávarri Vallejos, en su calidad de fiscal titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno, y Guido Águila Grados, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Magistratura, emitieron sendas resoluciones por las cuales desestimaron denuncias promovidas por el denunciante con relación al parricidio y homicidio de su hermano Samuel Castillo Neira, disposiciones que perjudicaron al denunciante en su propósito de encontrar justicia. Se declara la improcedencia porque las resoluciones cuestionadas por el recurrente fueron emitidas en el ejercicio de sus respectivas funciones que como alto funcionario del Estado les corresponde realizar, no señalando el denunciante cuál es la conducta ilícita que habría cometido y las razones por las cuales debería ser sancionados en sede parlamentaria. Es más, el denunciante sustenta su denuncia en hechos que fueron resueltos en las instancias jurisdiccionales correspondientes y respecto a las cuales la subcomisión no puede pronunciarse, pues ello significaría una intromisión en la labor autónoma e independientemente que incumplen dichas instituciones. Se solicita al secretario técnico dar lectura a la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 256. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor enviará a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional número 256 para la evaluación correspondiente. La misma que está formulada por el ciudadano Víctor Castillo Neira contra el fiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejos y el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura Guido Águila Grados por la presunta infracción a los artículos 139, inciso 3 y 5 y 159, inciso 1 de la Constitución Política y por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y encubrimiento personal, tipificados respectivamente los artículos 376, 377 y 404 del Código Penal. Conclusión única. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede, de conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 256 formulada por el ciudadano Víctor Castillo Neira contra el fiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejos y el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura Guido Águila Grados por la presunta infracción a los artículos 139, incisos 3 y 5 y 159, inciso 1 de la Constitución Política y por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y encubrimiento personal, tipificados respectivamente los artículos 376, 377 y 404 del Código Penal, recomendando su archivo. Lima, 30 de enero de 2019. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? No habiendo el uso de la palabra, someto a votación la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional número 256. Nominal. Congresista Pacori. A favor. A favor. Congresista Marco Arana. A favor. Congresista Vázquez. A favor. A favor. Congresista Cheput. A favor. A favor. Congresista Violeta. A favor. Congresista Mantilla. A favor. Congresista Galarreta. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Cuadros. A favor. Congresista Pariona. A favor. Congresista Velázquez Quesquén. A favor. Por unanimidad ha sido aprobado el informe de calificación de la denuncia constitucional número 256. Continuamos. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional 257, formulada por el ciudadano Juan Sánchez Oliva contra el fiscal supremo Pedro Chávarri Vallejos por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y real. Se le denuncia al fiscal supremo Pedro Chávarri Vallejo porque cuando se desempeñó como fiscal supremo de control interno declaró improcedente una apelación, negándole la prueba de confrontación solicitada contra un juez respecto de quien seguía un proceso en vía jurisdiccional, la misma que a su juicio acreditaría la comisión de un hecho delictuoso por parte del referido magistrado, actuar que configuraría el tipo penal denunciado. Se declara la improcedencia porque al revisar la denuncia se advierte que la misma es imprecisa e incompleta
y en la que no se señala cuál habría sido la conducta típica cometida por el fiscal supremo denunciado que configuraría ilícito en materia de la denuncia. Por el contrario, se observa que su actuar se desempeñó conforme a sus atribuciones y competencias, por lo que no existe razón para que la subcomisión se aboque a investigar. Se solicita al secretario técnico dar lectura de la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 257. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales para la evaluación correspondiente de la denuncia constitucional número 257, la misma que está formulada por el ciudadano Juan Sánchez Oliva contra el fiscal supremo Pedro Chávarri Vallejos por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento real y personal. Conclusión única. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con el inciso 6C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 257, la misma que está formulada por el ciudadano Juan Sánchez Oliva contra el fiscal supremo Pedro Chávarri Vallejos por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento real y personal, recomendando su archivo, Lima, 30 de enero de 2019. ¿Un congresista desea hacer uso de la palabra? Someto a votación la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional 257. Nominal, congresista Horacio Pacori. A favor, congresista Marco Arana. A favor, congresista Violeta. A favor, congresista Vázquez. A favor, congresista Cheput. A favor, congresista Mantilla. A favor, congresista Galarreta. A favor, congresista Beteta. A favor, congresista Cuadros. A favor, congresista Pariona. A favor, congresista Velázquez Quisquén. A favor, por unanimidad, ha sido aprobado el informe de calificación de la denuncia constitucional número 257. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional 266, formulada por la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales contemplado en el artículo 377 del Código Penal. Resumen, se le denuncia porque no actuó conforme a sus funciones y atribuciones en el caso del ex vocal supremo César Nostro Zapariachi, permitiendo su fuga del país pese a tener la información y documentación que sobre el caso hizo llegar a su despacho la fiscal provincial del Callao, Sandra Castro, que determinó que el referido ex magistrado perteneciera a la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, hecho que conocía tiempo antes de que se produjera dicha fuga, omitiendo adoptar las medidas correspondientes a fin de evitar. Se declara la procedencia porque revisando los hechos contenidos en la denuncia se ha podido observar que la conducta del fiscal supremo denunciado se subsumiría en el tipo penal de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales, circunstancia que amerita investigación por la subcomisión. Se solicita al secretario técnico dar lectura a la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 266. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional número 266 formulada por la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde por la presunta comisión del delito de omisión, el rehusamiento o demora de actos funcionales contemplado en el artículo 377 del Código Penal. Conclusiones. Primera, por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara procedente la denuncia constitucional número 266 formulada por la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales contemplado en el artículo 377 del Código Penal. Segunda, solicitar a la Comisión Permanente el otorgamiento del plazo investigatorio para realizar los actos correspondientes. Lima, 30 de enero de 2019. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Velázquez Quisquén. Presidente, yo voy a votar en contra de esta propuesta de la procedencia porque, en primer lugar, el fundamento para declarar procedente esta denuncia contra el fiscal Pablo Sánchez no tiene sustento constitucional. Nos estamos inmiscuyendo en causas que son privativas de los órganos jurisdiccionales. El fiscal Pablo Sánchez
cuando tuvo a cargo la denuncia contra el juez Inostroza Pariachi, solicitó impedimento de salir del país. Y a pesar de esta solicitud de impedimento del país del juez Inostroza Pariachi, el juez se fugó. Y se fugó porque funcionarios de migraciones, porque la policía no hizo su trabajo. Porque cuando un fiscal pide un impedimento de salir del país, el que tiene que resguardar es la policía, no es. Y tan es así que por eso renunció el ministro del Interior. Y segundo es que el fundamento que tiene la respetable y apreciada congresista Jenny Vilcatoma, es decir, ¿por qué en vez de impedimento no pidió prisión preventiva? Esas son funciones discrecionales de fiscales y de jueces. ¿Qué vamos a discutir acá en una investigación? Que debió dictarme prisión preventiva y no impedimento de salir del país, es inmiscuirnos en causas pendientes en el Poder Judicial. Por esa razón voy a votar en contra de esta propuesta de declarar procedente para que esto se archive, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Cheput. Gracias, señor presidente. Marina. Yo también voy a votar en contra de este informe de calificación, señor presidente, que declara como procedente la acusación constitucional contra el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Y lo voy a hacer porque hay una serie de hechos que demuestran que más bien el doctor Pablo Sánchez ha tenido una actitud correcta cuando surgió el caso del descubrimiento de las actividades ilícitas en las cuales estaba involucrado el señor César Inostroza. En primer lugar, no olvidemos que cuando era fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez determinó el impedimento de salida del país del señor Inostroza por el término de 4 meses. Es decir, cumplió con su deber. Y por otro lado, no podía pedir la prisión preventiva, pues simplemente el señor Inostroza es un funcionario aforado. Está en el contexto del artículo 99 de nuestra Constitución y por lo tanto tendría primero que pasar por el Congreso de la República para que pueda proceder su detención, si es que así lo determinaba el fiscal. Por otro lado, señor presidente, se le quiere atribuir al fiscal Pablo Sánchez el hecho que no haya ejercido labores de videovigilancia y escuchas telefónicas. ¿Qué tiene que ver eso con una infracción constitucional? Como acaba de señalar muy bien mi colega y amigo Javier Velázquez Quezquén, esos son elementos que tienen que ver con un tema absolutamente discrecional de jueces y fiscales y no tienen que ver con un fundamento constitucional. Yo creo que sería una barbaridad que nosotros procediéramos a votar a favor de este informe y creo yo que deberíamos enviarlo al archivo. En esta primera intervención, señor presidente, ahí lo voy a dejar. Gracias, congresista. Congresista Violeta. Gracias, presidente. En realidad creo que los argumentos ya los ha expuesto mejor Javier Velázquez y Juan Cheput. Yo solamente señalar, efectivamente, en relación a lo que se nos está mostrando, el informe de calificación nos dice que hay 2 conclusiones sobre las cuales se basa la recomendación para declarar la procedencia de esta denuncia. Y uno es, se acusa al señor Pablo Sánchez, quien dicho sea de paso no me une ningún tipo ni siquiera de amistad, ni tengo el gusto de tener ningún tipo de vinculación o relación con él mismo, dice que en relación al señor Sánchez no habría denunciado, dice que la no denuncia ha lesionado el normal desenvolvimiento y funcionamiento de la administración pública, ya que el investigado Inostroza Pariachi se fugó sin que se le vigile y se continúe escuchando telefónicamente. Es decir, lo que se está atribuyendo es un acto de propiamente la función jurisdiccional. Pero esto además se refuerza con la segunda conclusión a la que aborda, es decir, que asimismo debió requerir oportunamente la detención preliminar, que es una acción eminentemente de calificación de la función de quien ejerce dicho cargo. Y aquí a mí me trae a colación lo siguiente, presidente. En este caso, como en el anterior, lo que básicamente se termina revelando es una discusión sobre delitos de omisión, es decir, cuando determinado funcionario que tiene prerrogativa constitucional no hace lo que, según la persona que denuncia, debería hacer. ¿No es cierto? Pero aquí entramos a lo siguiente: ¿en qué se sustenta
una posible omisión funcional. Tiene que haber algún elemento que sea más allá la subjetividad política o personal de quien denuncia. Tiene que haber algún elemento probatorio. Y yo me iba a ir a hacer esta acotación precisamente la denuncia anterior, porque este tema está claramente definido en el artículo 89 del reglamento en relación a qué elementos se tienen que cumplir para darle procedibilidad a una denuncia. Y en el artículo 89 se dice que tienen que haber documentación sustentatoria o en su defecto la indicación del lugar en donde se puede encontrar dicha documentación. ¿No es cierto? Básicamente lo que se está indicando es pruebas. Es decir, no basta la sola subjetividad. Nosotros no podemos calificar lo que un juez hace o deja de hacer. Y eso tiene otra vía. Pero si es que vamos a formular una denuncia, vamos a amparar una denuncia, tenemos que ver que la denuncia contiene un elemento probatorio que haga razonable el desarrollo de una denuncia constitucional. Y aquí lo que yo no encuentro en estas calificaciones es que se acusa de un encubrimiento real. Y no lo hablo solo para este caso, sino lo hablo en realidad como un criterio de calificación para el trabajo que realizamos en esta subcomisión. Pero no se dan los elementos que razonablemente sustenten una acusación de este tipo. Así es que yo lo que pediría es que cuando se hagan las calificaciones de este tipo de denuncias, presidente, en el equipo técnico se tenga que reparar el estricto cumplimiento del artículo 89 del reglamento del Congreso. Gracias. Gracias, congresista Arana, y luego congresista Mantilla. Gracias, presidente. Bueno, sobre este tema, presidente, muchos podemos tener un cuestionamiento de orden político más allá del jurisdiccional de la actuación del fiscal Pablo Sánchez, que podríamos incluso calificar no solo como omisión, sino como pusilanimidad. Es decir, que le faltó carácter, le faltó energía para esto y además para hacerlo de manera diligente en las investigaciones y en el respaldo que podía haber dado a los jueces anticorrupción y para afrontar las dificultades que habían y hacerlo con todos los que podían estar incursos en investigaciones en materia anticorrupción. Y lo sabemos bien porque ese debate político es público. Hay quienes consideran que su acción favoreció, a lo mejor no tuvo la misma diligencia con Toledo que con Susana Villarán, que sí es la que tuvo con la señora Keiko Fujimori, que es la que no tuvo con Alan García, en fin. Todo este tema en el ámbito de la discusión política, institucional, en el ámbito de la capacidad, además de las labores fiscalizadoras que podemos hacer. Y eso se está debatiendo públicamente. Pero de allí, por ejemplo, a querer buscar, forzar o inventar argumentos que están por fuera de las competencias que tanto constitucionalmente corresponden o que corresponden al mandato de esta comisión para intentar darle a esa posición política que tenemos sobre la función jurisdiccional que cumplió el fiscal y forzar en este caso una denuncia constitucional, creo que hay un largo trecho. Porque si ese trecho no se respeta, presidente, podemos permitir y dar paso a situaciones arbitrarias, como por ejemplo la que algunos miembros de Fuerza Popular han querido usar en la Comisión de Ética contra el congresista Wilber Rosas y mi persona, ¿no? Basadas ciertamente en un disidente, ¿no? Un tránsfuga de mi bancada, para incluso pedir prisión y acusarnos de corruptos, ¿no? Entonces, no, pues presidente, o sea, vamos a ver qué pasa en la Comisión de Ética con denuncias selladas y en todo que no tienen ningún sustento. Pero pretender hacer eso que han hecho en la Comisión de Ética, donde le han dado admisibilidad, en esta comisión que tiene un carácter mucho más exigente, mucho más además importante en términos de lo que puede significar la labor del Congreso para formular denuncias constitucionales, es otra cosa, presidente. O sea, el calor del debate político en las redes, en los medios, en el Pleno, se puede comprender en el contexto de lo que está en juego y del carácter, la personalidad, la intencionalidad política. Pero en esta comisión, presidente, querer usar ese mismo ánimo, ese mismo espíritu, esa misma disponibilidad
para embadurnado o buscado o disfrazado de argumentos constitucionales cometer una arbitrariedad de ninguna manera, presidente. Y en ese sentido, por ejemplo, a nosotros nos preocuparía que en el caso, como en el Frente Amplio, se declare la procedencia. Bueno, vamos a abrir la puerta también a que se acuse por procedencia a que este Congreso, la presidencia del Congreso, demorara 3 meses, presidente, comunicar la acusación que se hacía contra el señor Inostroza, la denuncia que se hizo contra Inostroza, o sea, se demoró 3 meses. Y por eso lo que vamos a decir es, entonces denunciemos a los de Fuerza Popular que blindaron Inostroza, denunciemos a la Oficialía Mayor que no lo tramitó, denunciemos al presidente del Congreso que demoraron 3 meses hacerlo. En todo caso, pidamos las cuentas políticas sobre el tema, discutamos cuáles han habido las motivaciones, pero ese no es el espacio ni ese no es el mandato de esta comisión, presidente. Y en ese sentido, asumo, en las discrepancias que tenemos y además en la crítica que podemos ejercer desde el Frente Amplio, ya digo, por la omisión, pusilanimidad, falta de valor, de energía del exfiscal para poder resolver los temas. Además, recordando, presidente, que en caso de la bancada del Frente Amplio, y lo hemos planteado en la Junta de Portavoces, nosotros lo que estamos planteando es una declaratoria de emergencia público, no para que, como no lo ha entendido así la mayoría, denuncias que han habido contra el señor Chávarri, pero que no están fundamentadas adecuadamente, y en ese sentido no es porque haya un nivel de crítica sobre el señor Chávarri que vamos a decir, aunque no esté fundamentado, hay que votar a favor. No, pues si no está fundamentado, si no reúne las condiciones que esta comisión y los procedimientos exigen, tendremos que decir, aunque no me guste su labor, efectivamente no vamos a usar el poder de esta comisión para votar en contra o votar a favor de que haya una acusación. Y este es el caso, en este caso, presidente, de la calificación que ha hecho la Secretaría Técnica y sobre la cual el Frente Amplio, considerando las argumentaciones que se han presentado, más las que estoy sustentando, en realidad deberían llevarnos a un voto consciente y responsable sobre el rol que tenemos asignado cada uno de los miembros de esta subcomisión. Gracias, presidenta. Me ha pedido una interrupción, presidente, el congresista Velázquez, a través suyo. Le va a hacer la interrupción el congresista Mantilla. Ya. Tiene la interrupción, congresista Velázquez Quején. Ya, de eso la interrupción. Presidente, 2 atingencias más. Y yo creo que esta función que tenemos es muy delicada, no puede ser apasionada. Una de las razones por las que el fiscal Pablo Sánchez no pudo solicitar la prisión preventiva, aunque lo hubiera querido, es que el señor Inostroza, como todos sabemos, salió del país el 10 de octubre y recién el expediente del Congreso se dio 7 días después. O sea, ¿cómo podía ir a solicitar una prisión preventiva si no tenía el expediente? Y segundo, presidente, el inciso segundo del artículo 139 de la Constitución, no hay que cansarnos de leerlo, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Que nosotros queramos decirle a un fiscal, a un juez, oye, tú no pidas prisión preventiva, pide impedimento, eso es nosotros violentar la Constitución. Por eso creo, presidente, que o retiran el informe o de una vez lo votamos, pero sentaríamos un mal precedente, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Le cede la segunda interrupción al congresista Juan Chepú, el congresista Mantilla. Gracias, presidente. El congresista Javier Velázquez acaba de mencionar un artículo de la Constitución. Yo quisiera mencionar uno que tiene que ver con la normativa de la detención preliminar. El artículo 2 de la ley 27379 regula la detención preliminar y no se le puede acusar al fiscal Pablo Sánchez por cumplir la ley.
dentro de todos los atributos que él tenía, lo único que le correspondía era el impedimento de salida. Pues no olvidemos, el doctor Inostroza Pareache es un funcionario aforado, por lo tanto le corresponde el antejuicio político. Él no podía solicitar la detención preliminar tal como estipula esa ley. Por lo tanto, pretender que se hubiera requerido una detención en su contra, pues simplemente hubiera sido una solicitud para que violente la ley. Por eso creo que es absolutamente improcedente lo planteado por el informe de la Secretaría Técnica. Muchas gracias, Mario. Para que continúe, congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente. Yo quiero hacer algunas aclaraciones de algunas intervenciones que han hecho los congresistas en el siguiente sentido. En primer lugar, aquí no ha habido interferencia, ni puede haber, ni en ningún caso, la interferencia a una función jurisdiccional, porque solo estaba en proceso de investigación. Cuando hablamos de un juicio, ya en juicio oral, en estos casos, ahí sí podríamos hablar de interferencia a la función jurisdiccional, pero no a una investigación. Eso por un lado. De otro lado, señor presidente, ahora me causa mucha extrañeza cómo no se defiende cuando habían denuncias constitucionales contra el fiscal Chávarri, que decían, bastan los indicios para que sea una investigación. En la investigación se determinará pues la responsabilidad o no de los denunciados. Y yo particularmente voy a votar a favor. ¿Por qué? Porque creo que aquí debe haber un mínimo de investigación. Estoy usando las mismas palabras que usaban los colegas del frente. Debe haber un mínimo de investigación para poder determinar si hay o no responsabilidad. De otro lado, ¿acaso estamos viendo un tema de calificación? No vamos a establecer ninguna responsabilidad. Y sería un mal precedente de que un hecho que ha generado tanto escándalo público, que los mismos amigos del Frente Amplio, de todas las bancadas, han cuestionado, ahora pretendamos archivar prima facie esta denuncia. Entonces yo creo que acá, presidente, si hablamos con un voto de conciencia, tenemos que retroceder un poco el tiempo y ver cómo fundamentábamos antes. Como si decíamos, si hay un indicio, que se investigue. Y en la investigación, que se determine responsabilidad o no. Sobre ese argumento, yo, como le digo, voy a votar a favor de la procedencia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Qué importante, presidente, cuando claramente se quiere defender alguna posición, se viene específicamente a eso, a esta comisión. Hemos iniciado a las 11:30. Sin embargo, señor presidente, yo sí estoy de acuerdo con la procedencia de esta comisión, que propone iniciar investigación por hechos gravísimos. Hechos gravísimos. Aquí se nos pretende querer tildar, señalar. ¿Con qué autoridad, señor presidente? ¿Con qué autoridad que algunos creen que sí, ellos sí tienen la razón cuando dicen que tal o cual deben y tienen derecho a tener una investigación de una denuncia constitucional? ¿Qué es lo que se está denunciando? Y la congresista Jenny Vilcatoma ha sustentado por temas muy importantes. Acá escucho y dice, no era función del fiscal de la Nación tomar las medidas cautelares para que pueda. No solamente hay una norma que le faculta al fiscal de la Nación para que él no solamente pudo haber pedido el impedimento de salida, sino quizás una medida más drástica. Nadie pide prisión, pero al menos la de comparecencia, ¿no? Y acá, el 13 de julio del 2018, expedida por el fiscal supremo de investigación preparatoria, declara fundado el requerimiento que ya había solicitado el fiscal Pablo Sánchez, y en base a qué, al informe 1-05-2018, Ministerio Público, elevado por la fiscal Sandra Castro Castilla al fiscal supremo Pablo Sánchez, porque estaba a cargo de esta investigación. Con fecha, resolución del número 1 del 22 de agosto del 2018, expedida por la Sala Especial, que confirma la resolución de fecha 13 de julio. Tenía todos los documentos, tenía todas las pruebas y más aún. Los congresistas que hoy defienden, señalaban y tildaban y decían
que en ese entonces, ¿no?, el señor Inostroza era integrante de una organización criminal. Con mayor razón, si esa es la posición de un fiscal de la nación, ¿por qué no actuó de acuerdo a las normas que le correspondía? Entonces aquí las cosas claras. ¿Quién es responsable de la fuga de Inostroza? Es el señor Pablo Sánchez. Y que aquí quieren blindarlo, están en su derecho. Yo no voy a cuestionar a ningún colega congresista. Es su derecho, es su opinión. De la misma manera esperamos nosotros que ellos también actúen de esa forma. Él mira desde un punto de vista que no hay responsabilidad, están en su derecho. Bajo sus análisis no hay responsabilidad. Pero lo que no hay derecho, que cuando nosotros consideramos que sí hay razones, ahí sí nos ataquen. Ahí sí se puede decir que quieren usar el poder político. O cuando consideramos que no hay elementos y se archiva, ahí dicen blindaje. Entonces, ¿qué razón tienen ellos para decir que sí, ellos son su santa palabra, se debe de hacer en este Parlamento? Yo puedo discrepar con todos los colegas congresistas y no me sorprende la opinión del congresista Velázquez Quesquén. Y lo digo porque no me sorprende, porque de alguna forma está siendo consecuente con sus opiniones, consecuente en su apreciación, que siempre ha marcado una posición que se respete la Constitución, y no solamente para un caso, para muchos casos. Pero, oh sorpresa, algunos congresistas que vienen y nos quieren decir, no, quieren usar el poder político, quieren usar los votos para poder ejercer una venganza. No, señores, nosotros, y hoy día espero que la prensa también pueda sacar, son 11 informes de calificación contra el señor Pablo Sánchez, que con los votos de Fuerza Popular y por unanimidad en este Parlamento se han archivado. ¿Y por qué? Porque encontramos que no hay responsabilidad, no hay razón para que se puedan declarar procedentes esas denuncias constitucionales. Pero sí hay una denuncia donde consideramos que mínimamente debe venir a explicar. Yo tengo mi duda y él tendrá que venir y decirnos, no, yo tenía la norma que me ampara y por eso no ejercí. Porque el declarar procedente no significa que ya lo estamos acusando constitucionalmente. Simplemente es para que pueda venir y hacer sus descargos respectivos. Yo he escuchado aquí a muchos colegas congresistas que anteriores informes han declarado procedente, decían, porque a mí me genera una duda. Entonces será oportuno para que pueda venir a esta comisión y hacer los descargos. Y muchas veces algunas denuncias constitucionales que han sido declaradas procedentes, luego de los descargos, luego de las audiencias que han venido, muchas veces los informes han sido para archivar. Eso realmente sí, cuando se quiere trabajar con objetividad. Pero si yo tengo una venda y tengo una posición que solamente para alguna posición, a él sí tengo que perseguir hasta por lo que respira, que sí puedo considerar que sí hay un abuso de autoridad, que sí hay una omisión de funciones, porque ese fiscal de la nación no me cae bien, y a él sí, hasta por lo que mira, hasta cómo habla, hasta por quienes se reúnen, sí debe proceder una acusación constitucional. Pero a quien considero que es mi amigo, no, ¿qué importa? Tenías la ley para poder aplicar, no lo hiciste, bueno, no estaba dentro de sus funciones. Puede haber sido no diligente, puede haber sido quizás no muy cuidadoso. Sí, pues, ahí sí hay la buena fe, ahí sí hay la presunción de inocencia. Pero cuando se tratan en otros casos, ahí sí no miden la vara con la misma que miden a los otros, a sus amigos. Entonces acá hay que quitarnos la careta. Solamente algunos vienen acá a defender intereses. Y después quieren decirnos, atribuirnos que los demás son blindadores. Entonces ahora espero pues que nos digan, hemos blindado a Pablo Sánchez. Espero las noticias y que salgan a decir, han blindado, Fuerza Popular ha blindado a Pablo Sánchez por haber archivado 11 denuncias constitucionales. Señor presidente, entonces aquí manifiesta claramente la posición que hace la denuncia la congresista Jenny Vilcatoma por los hechos y las conductas que demuestran. Y a cabo también es importante decirle que no solamente es una diligencia, una omisión,
o una falta de actitud más activa para combatir la corrupción con el ex fiscal de la Nación. Igual también pasó en los casos de Lavallato. De la misma manera ha habido las demoras, pero ahí sí no se le quiere denunciar, ahí sí él tiene derecho a no actuar. Entonces, presidente, yo sí estoy a favor de que se pueda declarar procedente, porque él, bajo la ley 27399, de manera clara, señala que el fiscal de la Nación puede tomar las medidas, sea de prisión preventiva, puede ser de comparecencias restringidas, y es una norma que hace exclusivamente para altos funcionarios, porque he escuchado también decía que por más que tenía la voluntad el fiscal de la Nación no podía hacer porque el señor juez magistrado tenía de alguna manera la inmunidad que le alcanza. Pero no es tan cierto, por eso se da una norma, la 27399, donde se hace una excepción para el cargo de altos funcionarios, y señalan, congresistas, presidentes, vocales, todos aquellos que están inmersos en esta norma, puede con esta ley pedirse estas medidas cautelares a fin de que no puedan fugar del país. ¿Pero qué pasó? Hay que decirlo claro, gracias a la inacción de Pablo Sánchez, Inostroza fugó del país. Luego han querido culpar a otros, pero la historia es una. Aquí está la prueba. Desde el 13 de julio, el señor Pablo Sánchez estaba con el expediente que tenía que tomar todas las acciones para impedir la fuga de Inostroza. También escucho, dice, ¿no? El Congreso se demoró. Denuncien, pues. ¿La responsabilidad de quién? No fue de esta subcomisión. Esta subcomisión votó, entregó toda la documentación. El Pleno del Congreso nos hicieron venir a una sesión extraordinaria y se aprobó. ¿Responsabilidad de quién? Del presidente. A ver, espero pues que tengan esa valentía, de denunciar al presidente, pues si consideran que es la responsabilidad del Congreso de la República, porque en la parte administrativa hay un responsable, y ese responsable quien encarpetó con conocimiento, por desconocimiento, por acción o por omisión, no fuimos los congresistas de Fuerza Popular, fue el presidente y el oficial, que en todo caso ellos tendrán que responder y debería meritar una investigación, que ya se olvidaron hacer ese seguimiento. A ver, a los expertos pues que denuncian constitucionalmente, a los expertos que acusan, mandan, queremos ver acciones, no solamente mensajes para seguir atacando a la bancada de Fuerza Popular, que ya basta. Y dentro de esa misma consecuencia, nosotros sí, al menos yo sí, considero que acá hay indicios razonables, medios razonables, pruebas existentes para que admerite, se declare procedente y así iniciar una investigación. Y de esa investigación, de los descargos que pueda hacer, podrán tomar la decisión que consideren pertinente. Al menos podré saber y me iré con la tranquilidad de haber escuchado los descargos que se le atribuyen con esta denuncia constitucional. Lo contrario, simplemente me quedaré con ese mal sabor que se blindó y no se quiso llegar a la verdad. Gracias, presidente. Gracias, congresista Galarreta, tiene el uso de la palabra.